contar, porque además escribió un libro muy interesante que se llama Decime Julián, y tiene una historia tremenda. Yo estaba tratando recién de no hablar con Julián, quería hablar todo con Julián de Corte, estaba tratando de no hablar para poder justamente tener esta charla al aire. Me interesa muchísimo tu historia y la de Julián, obviamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que un día Julián vino y te dijo esto? ¿Y cómo fue para vos recibir esta información? Bueno, Juli, cuando era nena, a los 9 años, vino un día después de una clase en el colegio, que habían leído un libro de una historia de una nena trans en una clase de filosofía, y a raíz de eso se dio cuenta de lo que le estaba pasando, lo que sentía. No tenía nombre antes. Ese mismo día que fue a la clase, vino y en el asiento de atrás del auto me empezó a sacar el tema, a decirme que se podía cambiar de género, que uno podía cambiar de forma de vestirse, que era ser travesti, que era la identidad de género. Me imagino tu sorpresa, ¿o era algo de lo que alguna vez habían hablado? No. Nunca. No era algo que habitualmente hablábamos. Fuimos hablando, fuimos avanzando en el tema hasta que en un momento me dijo, yo me quiero vestir de varón. Bueno, tampoco fue una nena que siempre se vistió como muy femenina, lo que decimos femenina. Y en un momento me dijo, yo soy varón, yo quiero ser varón. Para lo que yo paré el auto y dije, bueno, pará. A esperar que lleguemos a casa, esto merita una charla un poquito más seria, así que bueno. Es tremendo cuando arrancan las charlas en el auto. En el auto. Porque los chicos eligen ese momento. Sí, uy, Dios. Así que capaz que es el momento que le prestamos atención, vamos, viajes largos. Y que no te estás mirando, no Sí, es menor. Porque, puede ser. Porque estás manejando y vienen atrás y entonces se sienten como en una situación de poder hablar. No es menor que siempre salen las charlas en el auto, es muy ¿no? probable Con los chicos, es que así. se anime a eso, que yo no le estaba mirando los ojos. Llegamos a casa y continuamos con la charla. Obviamente que mi sorpresa, yo no sabía mucho lo que era, había escuchado algún caso, sobre todo de infancias trans, porque uno conoce por ahí adultos, y era un tema súper nuevo. Claro, no tenías dónde acudir. No. Mira, lo primero que pensé cuando leí tu historia, Julia, es qué importante esa clase de filosofía en donde leyeron ese cuento, ¿no? Que por eso digo qué importante que estemos hablando también de esto y que se hable de esto, porque hay mucha gente grande que inclusive no sabe lo que le pasa, porque no tiene la información para saber lo que le pasa, ¿no? Y ella, Julia, en su momento, digamos, tuvo esa posibilidad de percibirse de otra manera y de tomar una decisión de una forma muy temprana, ¿no? Sí, es muy importante eso que vos decís, de habilitar espacios donde se hablen de estas cosas. La profesora de filosofía se contactó conmigo después por Instagram por el tema del libro, me escribió un choclo enorme, yo llorando, obviamente, porque contaba de cómo fue ese día y bueno, de lo que habían hablado, cómo fue la reacción de los demás chicos. Así que fue conmovedor también poder hablar con esa profesora. Lo primero, tienen esta charla en tu casa, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste a preguntar, a pedir ayuda, a ver cómo manejabas esta situación? Y yo digo, lloraba ella porque para mí era mi hija todavía. Ella lloraba, yo lloraba. Primero le decía, no entiendo lo que me estás diciendo, pero yo te voy a apoyar en lo que sea. ¿Resignificaste otras cosas que pasaban que por ahí ahora, digamos, mirando para atrás decís, ahora entiendo tal cosa? No mucho, porque estamos acostumbrados digamos, a que las nenas por ahí juegan al fútbol y hacen deportes que por ahí antes pensábamos que eran de varones. Entonces por ahí no sé si tanto. Claro. No era lo que yo por ahí dije, entonces tal cosa fue. No. Quizás no llegó a tener el conflicto. No, capaz que no. Sin embargo, Julián me dijo que hacía unos años que sentía, que no sabía lo que era hasta que le puso nombre en el colegio y lo pude hablar conmigo. Obviamente esa noche yo me la pasé googleando, buscando otros casos, tratando de ponerme en contacto con otras mamás que hayan pasado por lo mismo para conversar. Claro, porque esto no existe. Por eso existe el libro también. ¿Por qué decidiste poner todo esto en una historia? Yo ya escribía de antes, ya había publicado otros 2 libros y cuando pasó lo de Julián, al tiempito, porque al principio fue como todo un torbellino, fue complicadísimo, bajó un poquito el agua y algunas personas me dijeron, che, ¿por qué no escribís esto? ¿Qué te pasó? Está bueno. También poder escribir sobre cómo fue ese proceso de transición, porque no es de un día para el otro, ¿no? ¿Cómo fue en el colegio? No es de un día para el otro, pero fue muy rápido. Y estaba bueno también dejar un registro para otras familias también y también para otras personas, porque es algo que nos atraviesa a todos y también está bueno sensibilizar a la sociedad
con estas infancias trans. Así que está bueno eso, fue un trabajo... ¿Quién te ayudó? Y para el ¿quién libro, encontraste apoyo? mira, yo siempre tomé clases con Sergio Guerrieri, que es como mi profesor de siempre de taller literario, y estuve escribiendo 3 años, en el último año lo corregí incansablemente con Pero él. me imagino que también el tema del género, ¿no? O sea, habrás tenido que necesitar ayuda, buscar especialistas en esto, Sí, la alguien verdad que te guiara a vos. Sí, yo el libro lo escribí desde el lugar de mamá. No, yo no soy especialista de género, ni voy a brindar capacitaciones, ni voy a hablar con una voz autorizada en eso. Digamos que lo escribo como mamá, como cualquier otra mamá, que me pasó esto, me tocó atravesar esto, y bueno, y se dio que justo yo escribía y pude usar esa herramienta como para también llevar, devolver algo a la sociedad y por ahí también... Vos decís, ¿no tenías otros ejemplos de infancias trans cerca? ¿Hay muchos ejemplos? Y por ahí no están tan visibilizados. Cuando empezás a entrar en este tema, te encontrás con que hay un montón de casos, y de hecho también me pasó con el libro, que me escriben mamás de un montón de lugares, contándome los casos, y ahí sí empezás a conocer gente. Pero también hay que habilitar un poco. Porque digo, quizás cada vez más temprano se animan, ¿no?, las personas a autopercibirse correctamente, a ser ellas mismas. Sí, ¿no? sí, yo creo que tiene que ver mucho por ahí con que ahora existe la ley de identidad de género, y que también la ESI es también muy importante, porque también en las escuelas se hablan... no es lo mismo la escuela donde nosotros íbamos en los 90 que la escuela de ahora, y la educación sexual integral de ahora. Seguro.